Volvemos con una nueva entrevista en Periodismo Libre. Esta vez estamos con Pedro Euse, él es del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora de Venezuela, es también dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela y también es miembro de la Asamblea Nacional, el Congreso de ese país. Él está presente en el sexto Congreso de la Federación de los Trabajadores Mineroenergéticos de Funtramiesco, que se ha cumplido en Bogotá. Vamos a dialogar con él sobre la situación de su país, qué están haciendo los trabajadores en defensa de la soberanía y todo lo que interesa a los colombianos en relación con la verdad, que tanto se desvirtúa, se manipula y que es objeto de tantos montajes en nuestro país. Muy buenos días, Pedro, gracias por acompañarnos en Colombia. Inicialmente, coméntenos acerca de cómo ven ustedes los trabajadores y los dirigentes obreros de Venezuela la situación de su país. Bueno, en Venezuela efectivamente hay una crisis, ¿no? Como consecuencia del colapso del capitalismo dependiente y rentista petrolero, pero también como consecuencia de la brutal agresión que desarrolla el imperialismo estadounidense y sus socios y subordinados contra nuestro pueblo, contra nuestra nación, contra nuestro derecho a la autodeterminación. Y esas agresiones que se expresan en las medidas coercitivas y unilaterales que algunos llaman sanciones, nosotros no le decimos sanciones, porque Estados Unidos no tiene ningún derecho, ninguna potestad de estar sancionando a nadie. Pero esas medidas coercitivas y unilaterales que son criminales, que golpean a la economía venezolana, están efectivamente haciendo mucho daño a nuestro pueblo. Constituye una violación masiva de los derechos humanos por parte de Estados Unidos. Y por eso es fundamental denunciar esto en todo el mundo, explicar eso que está sucediendo allí y abrir un frente amplio, común, unitario, antiimperialista para hacerle frente a esas atrocidades que comete Estados Unidos, el gobierno actual de los Estados Unidos y toda la caterva pues, de factores políticos y corporativos que están actuando contra Venezuela. Lamentablemente hay una especie de, nosotros decimos callapa, una callapa internacional contra la República Bolivariana de Venezuela con una serie de falsedades para justificar una agresión que va dirigida no solamente a derrocar al gobierno, sino a destruir todos los derechos conquistados por el pueblo venezolano y el principal derecho a la soberanía nacional, a la autodeterminación de un pueblo. Por eso es que nosotros, desde una perspectiva clasista, estamos claros en que hace falta una amplísima unidad antiimperialista nacional, continental y mundial. Pero también planteamos de que es necesario que la clase trabajadora nuestra, venezolana y latinoamericana, luche por el poder. Tenemos que jugar un papel mucho más decisivo en las políticas públicas que se desarrollan en nuestros países. En Venezuela hay que fortalecer al proceso profundizándolo y para eso hace falta que la clase obrera, que el campesinado, que el movimiento popular y comunal jueguen un papel mucho más decisivo en el control de las políticas públicas, en el control sobre la gestión pública. Hay que decir que esto es una pelea de todos los días, son contradicciones que existen. Por ejemplo, nosotros venimos enfrentando violaciones a los derechos de los trabajadores por parte de los patronos privados y públicos. Y eso sucede porque Venezuela sigue siendo un país capitalista, asediado por el imperialismo, pero sigue dominando allí las relaciones capitalistas de producción. Y hay, digamos, una agudización de la confrontación entre los trabajadores que defendemos nuestros derechos, y el principal derecho a tener un empleo, un salario digno, unas condiciones por lo menos dignas de trabajo, frente a las apetencias de los patronos que quieren mantener y fortalecer sus ganancias, reduciendo el costo de la fuerza de trabajo, abaratando el valor de la fuerza de trabajo. Y eso nos hace exigir del gobierno nacional una política laboral coherente con el proceso bolivariano, coherente. Eso es un aspecto importante de nuestra lucha. Este evento, este congreso de Funtramiesco y el encuentro con dirigentes sindicales de distintas partes del mundo, porque están aquí algunas delegaciones internacionales importantes, nos permite explicar lo que sucede, pero también construir solidaridad con la clase obrera venezolana en esa doble lucha contra el imperialismo y contra los factores reformistas, entreguistas
que desvirtúan también al proceso bolivariano de cambio. En Colombia, Pedro, se maneja el discurso hegemónico en la inmensa mayoría de los medios de comunicación que inciden en grandes conglomerados de nuestra población contra la República Bolivariana de Venezuela. Y se dicen muchas mentiras, por ejemplo, que el pueblo está muriendo de hambre y que la diáspora que se ha observado, es decir, la migración desde su país hacia otros países como Colombia, pues obedece a que el gobierno los ha expulsado. Coméntenos la verdad, la realidad de lo que está ocurriendo en su país, para que el pueblo colombiano empiece a entender y a conocer la verdad que se ha desvirtuado tanto y que se desconoce, como le digo, en la mayoría de los medios de comunicación nuestros. Efectivamente, hay un conjunto de mentiras que han sido posicionadas por el sistema mundial de comunicación bajo dominio imperialista, ¿no? La primera mentira que yo diría es eso de que el gobierno del presidente Maduro es una dictadura. Absolutamente falso. Eso es un gobierno democrático de carácter reformista, diríamos nosotros, ¿ves? Pero democrático, burgués, pequeño burgués, reformista, como lo son muchos gobiernos. Ahí no hay ninguna dictadura, ahí más bien lo que imponen la dictadura son los capitalistas, con su autoritarismo, ¿no? La dictadura que impone Estados Unidos con su política global hegemonista de hacerle la guerra al que no se le subordina, ¿no? Y el pequeño dictador suelo, títere de Estados Unidos, es el que se autoproclamó supuesto presidente interino, que nadie lo eligió, y ese sí que es un verdadero dictador suelo, pues. Bueno, la otra gran mentira es esa, ¿no? El pueblo muriéndose de hambre por culpa del gobierno, tal, no. Allá hay una situación muy difícil, hay que decirla, muy difícil. La hiperinflación es brutal, el costo de la vida. Eso es verdad, pero eso se inicia fundamentalmente a partir del momento en que las agresiones económicas de Estados Unidos comienzan a impactar en la economía y en la situación del pueblo. O sea que la causa decisiva del éxodo de venezolanos afuera, a Colombia y a otros países, tiene que ver con eso, porque comienza a partir de los efectos de las sanciones, las llamadas sanciones, a partir del 2014, 2015, 2016, cuando aprieta este boicot, este bloqueo económico mundial, imperialista, contra Venezuela, que comienza esto a generarse una situación muy difícil para el pueblo y comienza a salir muchos trabajadores, porque más que todo son trabajadores los que salen de Venezuela, no son ricachones, ¿no? Que salen porque tienen una situación difícil en la economía, no porque el gobierno. En cambio, puedo decirlo, una buena parte de los que han ido de Colombia a Venezuela es huyendo de la violencia, de la guerra, ¿ves? De la miseria incluso también, ¿ves? Que impone el Estado y la fuerza al servicio de los capitales imperialistas. ¿Cómo están haciendo los trabajadores, Pedro, para enfrentar esa ofensiva criminal del imperio contra el pueblo venezolano? Porque se habla de sanciones, pero las sanciones están orientadas a generar un ambiente de hambre como herramienta, como estrategia muy criminal para defenestrar un gobierno. ¿Cómo enfrentan ustedes esa situación que en Colombia por ningún lado se plantea como tal, sino que se encubre y se presenta como si estuviera ocurriendo otra cosa? Sí, bueno, lo primero es el esfuerzo que realizamos desde el sindicalismo clasista, desde el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, así como organizaciones del movimiento campesino, como la Corriente Clasista Campesina Nicomedes Abreu y otros movimientos populares, comunitarios, tratando de construir una capacidad para resistir efectivamente ante esas agresiones del imperialismo norteamericano y las actuaciones de los patronos y los terratenientes que aprovechan la situación para imponer sus intereses, para en la crisis salir bien librados ellos, haciéndole daño a los asalariados, a los campesinos. Entonces, un elemento clave allí es un plan de lucha permanente, de resistencia, de fortalecer la organización, de construir la unidad obrera, campesina, comunera y popular. Es clave la unidad por la base del movimiento obrero, campesino, comunero y popular, para con la solidaridad
producir una capacidad orgánica, contundente para hacerle frente a los efectos perniciosos del bloqueo criminal y de las agresiones, y también muchas veces de la ausencia de políticas más efectivas también por parte del gobierno venezolano. ¿Cómo participan los trabajadores y los dirigentes obreros en procurar la recuperación económica de su país? Bueno, nosotros hemos producido un conjunto de propuestas, ¿no?, por parte con los trabajadores. Propuestas, por ejemplo, los trabajadores petroleros produjeron un conjunto de propuestas para reactivar la producción petrolera. Hemos solicitado y exigido que podamos discutir estas propuestas con la directiva de PDVSA, con el gobierno nacional, porque nosotros planteamos que no hay que entregarle a los capitalistas, a las empresas privadas, el dominio del negocio petrolero para que haya recuperación. Con los trabajadores se puede, trabajadores, gobierno nacional, PDVSA, y puede haber alguna participación de algunos sectores privados, pero no puede ser lo determinante. Nosotros consideramos que con los trabajadores podemos avanzar. Igualmente hacemos frente a un conjunto de medidas que adoptan los patronos para reducir los beneficios de las contrataciones colectivas, para destruir contratos colectivos, para destruir el salario, para imponer una situación donde los precios los colocan los empresarios como les dé la gana, empresarios industriales y comerciantes. Entonces, hacerle frente a todo eso con propuestas, ¿no? Nosotros proponemos que ante las apetencias de los capitalistas, de la burguesía especulativa, comercial, importadora, industrial, hay que responder con control obrero sobre la producción, control obrero, campesino y popular, sobre la producción y distribución de bienes y servicios. Y en base a eso se han planteado una inmensa cantidad de aspectos derivados de esa propuesta. Pues la posibilidad de recuperar las empresas del Estado con un modelo de gestión de nuevo tipo, un modelo de gestión democrático, participativo. Son propuestas que nosotros también hemos trabajado mucho, hemos levantado, y que próximamente, con algunas iniciativas que están en preparación, intentaremos darle mayor fuerza a esas propuestas para que no sea solamente gobierno y capitalistas, sino que la clase trabajadora tenga incidencia y conquiste un espacio decisivo para producir transformaciones revolucionarias, derrotar al imperialismo y derrotar los planes de los capitalistas para valerse de la crisis, empobreciendo al pueblo trabajador. ¿Por qué no se ha podido derrotar la corrupción y ese manejo, esa manipulación que tiene la burguesía comercial con los precios de los productos de la canasta familiar, que se presenta incluso también como una forma o como una estrategia para horadar la base social del gobierno? Bueno, lo primero es que debemos tener conciencia de que la corrupción administrativa, la corrupción de los altos cargos y medianos cargos de cualquier estado, eso es cónsono con la existencia de los estados burgueses. Mientras tengamos un estado burgués, un sistema capitalista, la corrupción existe, ¿eh? Entonces, el gran antídoto es que los cambios avancen, se profundicen y que se imponga el control social, el control obrero y popular sobre la gestión pública. En la medida que hay control social democrático, se va, aniquilando ese mal de la corrupción, ¿ves? Si en la medida que se van reduciendo los niveles de participación y se va elitizando la gestión pública, sin control ninguno social, entonces la corrupción continúa. Ese es un problema. Nosotros, con base a principios constitucionales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estamos planteando pasar a una situación donde efectivamente haya control social, control del pueblo trabajador sobre la gestión pública en las empresas del Estado y en la administración pública. Ese será el poderoso antídoto contra la corrupción. Lamentablemente, en los últimos años hemos visto una tendencia a la liberalización, a reducir o a desmontar los controles, porque los capitalistas siempre andan con un discurso contra los controles, ¿no?
porque ellos no quieren que se les controle, ellos quieren hacer lo que les da la gana. Y también hay funcionarios corruptos que no quieren controles para seguir robando, y eso es muy criminal. En un momento de crisis, de agresión imperialista, permitir la corrupción es criminal, es muy criminal. Entonces, nosotros por eso estamos levantando la bandera del control social, control obrero popular, para destruir el cáncer de la corrupción. Lamentablemente, como te decía, en la medida en que se avance en una tendencia de liberalización, entre comillas, en medio del capitalismo existente, la liberalización se parece mucho al neoliberalismo. Nosotros no tenemos que hacerle concesiones a las políticas neoliberales. En Venezuela no se debe hacer, porque Venezuela conquistó algo muy importante a partir del 99, con el proceso bolivariano liderado por el presidente Chávez, y eso no debe retroceder. Pero hay tendencias que retroceden, hay tendencias regresivas, y que le hacen el juego a los intereses de los grandes capitalistas y de los burócratas corruptos. Lo que sí está completamente claro es que personajes, marionetas como Guaidó, pues no tienen ningún respaldo interno dentro de la inmensa mayoría de la población por su connivencia con el imperio y por la corrupción tan enorme en que ha incurrido también, y porque no ha sido elegido por nadie. ¿Ustedes cómo analizan ese fenómeno? Como yo lo decía hace poco, ¿no? El lacayo más miserable que hemos tenido en Venezuela es ese personaje y su grupo, ¿no? Es realmente despreciable, despreciable. Ponerse al servicio de una potencia que amenaza al pueblo, que agrede al pueblo venezolano, que somete al hambre al pueblo venezolano, que le violenta sus derechos, incluso a la salud, a las medicinas. O sea, un personaje como ese no merece sino el desprecio de nuestro pueblo y de todos los pueblos de América Latina y del Caribe. Pero también nosotros decimos, y aprovecho cualquier oportunidad mediática, que son pocas, ¿no?, desde el punto de vista de los medios convencionales, para decirlo. Nosotros consideramos que el Estado venezolano tiene que, no puede, propiciar la impunidad. Es necesario la justicia. Este señor debería estar preso, debería ser judicializado. Ha violentado la Constitución y las leyes, está atentando contra nuestro pueblo, porque es verdad, en Venezuela no tiene apoyo popular, pero él no lo necesita para cumplir su macabra, su perversa misión. Él lo que necesita es el apoyo de los Estados Unidos, porque él es simplemente una figura creada por Estados Unidos. Entonces, el Estado venezolano y el gobierno venezolano está obligado a defender al pueblo venezolano frente a personajes como ese. Y una forma de proteger al pueblo es imponer la justicia, aplicar las leyes, judicializar a quien está actuando criminalmente contra la nación venezolana, contra el pueblo venezolano. Nosotros no entendemos por qué no lo hacen, y hacemos un llamado a que de una vez y por todas, aunque debió haberse desde el primer momento, ¿no?, de una vez y por todas se abra un proceso judicial y se encarcele a este personaje. Porque cuando un pobre hace pequeños delitos va preso, ¿no? Bueno, este personaje está atentando criminalmente contra toda la nación venezolana, contra su soberanía, contra nuestro derecho a la autodeterminación, contra el derecho a la alimentación del pueblo venezolano, entre otras cosas. Me parece muy importante que al regreso de este fulano Guaidó al aeropuerto de Maiquetía, el pueblo dio una demostración de rechazo. Los trabajadores de Conviasa y una parte importante, una presencia del pueblo de La Guaira, más que todo, le demostró el repudio del pueblo venezolano. Y así tiene que ser, pero también el gobierno no tiene por qué dejarle eso al pueblo, tiene que actuar, tiene que aplicarse la justicia formal contra un delincuente como este. ¿Cómo se está resolviendo el hecho de que Guaidó montó una asamblea paralela? No solamente quiso montar una presidencia paralela, lo cual ha fracasado de manera rotunda, sino que también ha intentado montar una asamblea nacional paralela, porque fue derrotado en la elección de junta directiva y ya no es presidente de la Asamblea Nacional. Usted, que es miembro de esa asamblea, ¿qué análisis hace? Bueno, eso es una política de los Estados Unidos, de inventar un supuesto gobierno paralelo, un Estado paralelo, para ellos justificar su agresión, y descalificar a las autoridades que el pueblo venezolano se ha dado mediante el voto.
Entonces, eso no lo inventó Guaidó, eso es una directriz, es un parte pues del plan que ellos desarrollan. Pero nosotros no reconocemos ninguna Asamblea Nacional paralela. Para nosotros hay una sola Asamblea Nacional. Lo que pasa es que los diputados de los partidos que apoyan a Guaidó lo que están es actuando contra la Asamblea Nacional y han decidido no asistir a las sesiones. Pero para nosotros no existen dos asambleas nacionales, existe una sola, ¿ves? Donde nosotros hacemos parte de ella. Sí, repito, los diputados de Guaidó y Guaidó mismo han decidido no asistir a las sesiones, pero nosotros no reconocemos que haya dos asambleas. Finalmente, Pedro Euse, ¿cuál es el llamado que usted hace al pueblo colombiano que es tan manipulado y que es objeto de un discurso hegemónico de odio contra los hermanos venezolanos? Bueno, mi llamamiento al pueblo colombiano fundamentalmente es a que retomemos el camino de Bolívar, el primigenio que nos hizo posible existir como naciones, como república. Venezuela, el pueblo venezolano y el pueblo colombiano no pueden existir sino unidos, hermanados, solidarios. Eso es una necesidad. Cualquier pretensión de dividirnos, de ponernos a pelear entre nosotros, de instigar odio, eso es contrario a nuestra historia, a nuestra razón de ser. Entonces Colombia y Venezuela debíamos ser uno solo. De hecho, éramos colombianos todos cuando Bolívar, ¿no? Entonces en Bolívar unirnos, en el bolivarianismo, unirnos frente a nuestros enemigos comunes, que son las oligarquías, que son los monopolios capitalistas, que es la potencia imperialista norteamericana, que nos quiere imponer su hegemonía, su dominio a toda costa. Unirnos para defendernos, para avanzar, para desarrollarnos. Esa tiene que ser nuestra gran estrategia. Eso. Bien. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos en Colombia. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y éxitos en su trabajo.